Buenos días o buenas tardes a todos y todas las personas que tienen la oportunidad de encontrarse en la búsqueda del conocimiento como arte invaluable del legado humano. En esta oportunidad se encuentra una explicación de la interpretación del doctor José Lemus, estudiante del postdoctorado en la educación matemática, pensamiento y religaje en la transmodernidad. El ser humano, perfección de Dios, ha sido considerado por la luciérnaga Edgar Morin, ilustre pensador planetario, como una galaxia, pues ha considerado, y en efecto lo es, que en el interior de la existencia del ser confluye una multiplicidad de eventos, procesos y mecanismos que se interconectan de forma independiente unos de otros y viajan complejamente a través de la multiplicidad de sistemas que éste posee. En este acontecimiento, el ser humano, el pensamiento es un acontecimiento permanente que origina o puede originar procesos cada vez más elevados de comprensión de la realidad en la cual se encuentra involucrado. Cuando esto ocurre, es cuando hablamos de procesos de pensamiento profundo, que nos hacen ver la ocurrencia del razonamiento como capacidad especial del ser humano. Eso en lo que en la antigua Grecia se encuentra ejemplificado en Tales de Mileto, Anaxímenes, Alexander, Platón, Aristóteles, Euclides, entre otros. En esta época planetaria, los estudios del ser humano han demostrado que su constitución, dinámica y funcionamiento es compleja, que ninguno de los procesos que internamente se dan en él o ella son aislados de los otros subprocesos. Se hace referencia a que su fisiología es un conexus complejo. Se ha tomado de Edgar Morin esa idea de conexus, que implica que no hay nada aislado, separado o desconectado uno de otro, y en ello el flujo de información forma tejidos, redes y vínculos. No hay posibilidad en esta era pensar que la constitución del ser humano es simplista y que ello puede ser estudiado bajo tales características. Ningún proceso del pensar y razonar son idénticos como son de idénticas las personalidades. Observe bien la imagen y allí hay un gran ejemplo de ello. En esa complejidad se ha abocado a múltiples estudios a revisar la inteligencia del ser. Muchos científicos han querido demostrar afanosamente que la inteligencia y los procesos que se derivan de ella se encuentran en una zona específica del cerebro humano. Por ello, el estudio del cerebro, su constitución, funcionamiento y capacidad de ordenamiento en el ser son enigmas que el mismo ser humano trata de encontrar respuesta, bajo el atrevimiento de develar la maravillosa obra de nuestro Creador. Hago referencia a Dios. El ser humano busca entonces de forma fanática lo incógnito que se encuentra hallado en él mismo. Edgar Morin, en su obra Hacia el abismo, globalización en el siglo XXI, ha planteado que el pensamiento y el razonamiento moderno está marcado por una gran disyuntiva, muy bien formulada por Descartes, entre dos ámbitos convertidos en inconmensurables, el del espíritu, el del sujeto de filosofía y el de la materia, lo extenso, la ciencia, la realidad empírica. No solo hay una separación, sino también un doble desarrollo de cada uno de estos ámbitos por separado. Ciertamente en la modernidad el aspecto científico es predominante, pero se instaló una bipolaridad que contiene al mismo tiempo la cultura del éxito, el dinero y el poder, junto con la sensibilidad. Y eso es porque, como lo refiere Morin, el pensamiento complejo es capaz de ver el conjunto de los caracteres diversos o ambivalentes de un mismo fenómeno, de una misma población y de una misma persona, incluido uno mismo. Ciertamente el pensamiento es una actividad compleja, posible de ser ejecutada por el ser humano, y que puede en consecuencia originar razonamientos complejos.
compleja desde el mismo pensar, y lo que deja claro que ningún proceso de pensamiento es aislado. Siempre se está en interconexión. Morin ha dejado claro a través de toda su obra la grandeza del ser y como complejo que es, pues se explica a cada momento que el individuo está en vínculo con los otros procesos sociales. Lo que se ha podido comprender es que el pensamiento humano es complejo, es imbricado, es transdisciplinar, pero es comprensible la clasificación, división, reducción, pues la disyunción, ejercicio de poder de la modernidad, ha causado en nosotros una educación de esa manera, y de esa manera vemos el mundo. Aclaremos entonces algo que la audiencia debe tener claro. El pensamiento causa razonamientos, y los razonamientos invocan pensamientos, que se dan en interconexión compleja en su hacer para funcionar. Por lo tanto, el pensamiento humano es complejo y el razonamiento humano es complejo. Esta división que ha venido haciendo el mismo ser para clasificar los pensamientos y los razonamientos en sus aplicaciones nos ha impuesto la modernidad, y que hoy a través del pensamiento decolonial y los nuevos movimientos civilizatorios se conoce que esto es solo una falsedad descubierta. El modo de pensamiento parcelario, compartimentado, monodisciplinario, cuantificador, nos conduce a una inteligencia ciega, bien planteada por Edgar Morin. Por eso quizás los ojos no sirven de nada ante un cerebro ciego. Para Morin, en su obra La mente bien ordenada, llegar a esta noción de sujeto, hay que pensar que toda organización biológica necesita una dimensión cognitiva. Los seres constituyen un patrimonio hereditario de naturaleza cognito-informacional, y este patrimonio debe saber que el programa de funcionamiento de la célula igualmente no esté dotado de un sistema neurocerebral. El ser viviente extrae informaciones de su entorno y ejerce una actividad cognitiva inseparable de su práctica de ser viviente. Dicho de otro modo, la dimensión cognitiva es indispensable para la vida. En Morin encontramos una visión total o unitaria. Plantea la necesidad de un pensamiento cuestionable, multidimensional, inevitablemente fragmentario, pero sin abandonar jamás por ello las cuestiones fundamentales y globales. Digamos en términos de Morin, planetaria. Para Morin, la totalidad es la no verdad, pero también nos expresa que la totalidad es verdad y no verdad. La aspiración a la totalidad es una aspiración a la verdad, y que el reconocimiento de la imposibilidad de la totalidad es una verdad muy importante. Por eso es que la totalidad es a la vez la verdad y la no verdad. El pensar como habilidad humana se convierte en una necesidad esencial para poder realizar toda o la mayor parte de sus compromisos con éxito. Saber con el uso integrado relacionado en el saber hacer, para poder aplicarlo adecuadamente a las acciones emprendidas. Hacer, esto en palabras de Lemos. Por eso, el docente está comprometido en ocasionar en sus estudiantes el ejercicio de pensar, de que cada actividad que se desarrolle en el aula lleve implícita un atrevimiento de pensar sobre el pensar, que lleve al estudiante a un estado de cuestionamiento permanente de lo que ve, piensa, experimenta, contacta, haga, realice, entre otras acciones, en definitiva, originan un pensamiento elevado, una metacognición de envergadura e inteligencia elevada. Edgar Morin insiste que el pensamiento es ante todo complejo, y advierte que llamamos compleja a una cosa embrollada, incomprensible, incierta, tan incierta que somos incapaces de darle una definición. Pensamiento complejo es el que intenta responder al desafío de la complejidad, y no el que constata la incapacidad de responder. Registra dos cosas a las que hay que responder. La primera es
lo incierto, es decir, un pensamiento empujado a batirse en duelo para poder copular con lo real. Como el modo de pensamiento reductor y comportamentado muestra cada vez más sus límites y su ceguera, se debe abordar lo complejo en el sentido literal de la palabra complexus, lo que se teje unido. Por eso Morin, haciendo uso de las palabras de Pascal, indica que el pensamiento origina razonamiento y el conocimiento, y eso es producto de un ir y venir del todos y las partes al todo. Es la ligazón, es decir, la capacidad de contextualizar, de situar un acontecimiento y una información en su contexto para que tomen sentido. Por eso, y apoyo su idea, en la que esta era estamos convocados todos y todas a una renovación del pensamiento. Pensamiento complejo, siguiendo las ideas de Naranjo y Puga, articulan en bien de la educación, con el fin de que nuestros estudiantes resuelvan problemas de contexto sin dificultad, comprendan lo que leen, sean creativos y resuelvan ejercicios desde el uso imbricado de los razonamientos, clasificados desde la disyunción moderna como el matemático, de razonamiento abstracto, entre otros. Entonces es importante que los docentes se concienticen sobre el papel trascendental que desempeñan en la formación de los estudiantes y que desde los primeros años de educación general básica apliquen procesos complejos en las actividades pedagógicas de aula, a fin de preparar a sus estudiantes para que respondan a las exigencias de la educación y se desempeñen eficientemente en actividades de la vida cotidiana. Por eso Morin insiste, es preciso sustituir un pensamiento que separa por un pensamiento que une, y esta dependencia exige que la casualidad unilineal y unidireccional sea reemplazada por una casualidad en bucle, multireferencial, que la rigidez de la lógica clásica sea corregida por una dialógica capaz de concebir nociones a un tiempo complementario. Que el conocimiento de la integración de las partes en un todo se complete en el conocimiento de la integración del todo en el interior de las partes. Los tipos de razonamiento, en consecuencia, no funcionan de manera aislada, sino interconectada, en bucles recursivos, y eso permite, en forma puntual, implicar la complejidad de la mente humana, misteriosa, impredecible, inconmensurable. Razonar matemáticamente es razonar sobre todo lo que acontece en el planeta y cosmouniverso, y en ello la imbricación transdisciplinar de forma deductiva, inductiva, hipotética deductiva, transductiva, lógica o no lógica, razonamiento válido o no válido, o incluso el razonamiento vinculado a determinadas profesiones o ámbitos del saber, como el médico, el biólogo, el ciclista, que permiten elaborar nuevas informaciones e ideas en base a un conjunto de reglas, algo que nos permite establecer y formar elementos tales como pensamientos, creencias, teorías, ideas abstractas, técnicas o estrategias. Asimismo, nos permite encontrar la resolución de los problemas o situaciones con las que nos encontramos y la búsqueda de los métodos más óptimos. Asimismo, el razonamiento no sería posible sin la existencia de diferentes facultades mentales, tales como la capacidad de asociación, la atención, la sensopercepción, la memoria, la capacidad de planificar o inhibir nuestras respuestas tanto a nivel cognitivo como conductual. Así pues, si bien es y se considera una capacidad cognitiva, no sería posible sin la existencia de otras muchas en las cuales se sustenta. No estamos ante una capacidad básica, sino ante una de las capacidades cognitivas superiores o de alto nivel. Permítame entonces estar atentos a lo que es la educación compleja,
en atención al razonamiento humano que tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron que se hacen y se rehacen aprendiendo. Porque las mujeres y los hombres pudieron asumirse como seres capaces de saber que saben, de saber que no saben, de saber mejor lo que ya saben, de saber lo que todavía no saben. La educación tiene sentido porque para ser, las mujeres y los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación. La conciencia del mundo, que hace posible la conciencia de mí, hace imposible la inmutabilidad del mundo. La conciencia del mundo y la conciencia de mí me hacen un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los otros. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo de adaptarse a él. En este sentido, las mujeres y los hombres interfieren en el mundo mientras que los otros animales solo se mueven en él. Por eso, no solo tenemos historia, sino que hacemos la historia que a su vez se nos hace y que hagamos. En consecuencia, nos hace seres históricos. Quisiera despedir mi mensaje entonces en palabras de Andrés José Paiva, quien refiere: pensar hace creer a las naciones, ya que todos aportan el fruto de su razonamiento, y pensar lo complejo es buscar lo que no se ve, lo que está oculto, pero que existe, y aportar nuevos conocimientos, no solo desde el punto de vista noxiológico, sino también epistemológico. Nos reitera también el luciérnaga Eckhart Morin: para superar la incomprensión entre estructuras de pensamiento y por consiguiente de razonamiento complejo, debemos pasar a una metaestructura de pensamiento que incluya las causas de la incomprensión de los unos con los otros y que pueda superarla. Por todo esto implica mantener en los intelectuales en las universidades una educación ética, antropológica y epistemológica, que es necesaria para una reforma de la educación, en función de una reforma del pensamiento.